¿Alguna vez te has preguntado por qué, si estás cumpliendo religiosamente con tu deber de hombre todos los días, cada vez te sientes con menos energía y tus erecciones son más débiles en lugar de más fuertes? Existe una creencia peligrosa entre los hombres mayores de 55 años, la idea de que la virilidad es un músculo que se atrofia si no se usa a diario. Te dijeron, úsalo o piérdelo, pero la realidad metabólica es brutalmente diferente. Estás operando con un presupuesto biológico limitado y gastarlo todo antes del mediodía creyendo que es salud no es disciplina. Es un error de cálculo que te está costando tu testosterona, tu concentración y tu salud prostática. Llevo años viendo cómo pacientes disciplinados llegan a consulta con el sistema hormonal destrozado, no por enfermedad, sino por exceso de mantenimiento. La biología a los 60 no negocia con tus deseos, tiene sus propias reglas de recuperación. En los próximos minutos, no te voy a dar consejos morales. Te voy a explicar la bioquímica exacta de por qué tu cuerpo te está pidiendo una tregua y cómo, paradójicamente, hacer menos es la única forma de recuperar tu potencia real y dejar de disparar salvas. Para entenderlo, necesito que visualices algo muy específico. Imaginen por un momento una radio antigua, de esas que tenían nuestros abuelos, con un dial manual para buscar la estación. Ustedes quieren escuchar música clara, una melodía nítida y potente, pero la señal no entra bien. ¿Qué hacen? Mueven la perilla, la mueven un poco y escuchan estática. La mueven bruscamente de un lado a otro y el ruido empeora. Si siguen forzando ese mecanismo viejo y delicado todos los días, con impaciencia, buscando desesperadamente que suene la canción, lo único que van a lograr es romper el sintonizador y quedarse con un ruido blanco permanente. Esa radio es su sistema hormonal y neurológico a los 60 años, y esa costumbre de mover la perilla violentamente todos los días, esa insistencia en eyacular diariamente, creyendo que es un mandato de virilidad, es lo que está generando la interferencia. Estoy aquí hoy porque necesito advertirles sobre algo que está ocurriendo en silencio dentro de sus hogares. Veo a hombres llegando a mi consulta destrozados metabólicamente, con la testosterona por los suelos y la autoestima aún más baja. Y cuando revisamos sus hábitos, descubrimos que están cometiendo un error de cálculo fundamental. Están tratando a su cuerpo de 60 años con las reglas de operación de uno de 20. Y no, esto no es un juicio moral. No me interesa lo que hacen en su intimidad desde un punto de vista ético. Me interesa la biología. Me interesa el costo metabólico que están pagando. La medicina convencional a veces les da palmadas en la espalda y les dice, úsalo o piérdelo. Pero nadie les explica la letra pequeña de ese contrato. Nadie les explica que el costo de usarlo mal, sin respetar los tiempos de recuperación biológica, puede ser justamente la causa de que lo estén perdiendo. Hoy vamos a recorrer un día típico en la vida de un hombre que cree estar haciendo lo correcto, para que entiendan dónde está la trampa y cómo salir de ella. Para que entiendan la gravedad de esto, déjenme contarles sobre Ignacio. Ignacio tiene 64 años. Es un hombre trabajador, dueño de un pequeño mercadillo en una zona concurrida. Se ha pasado la vida cargando cajas, madrugando para recibir a los proveedores y llevando las cuentas con una disciplina envidiable. Ignacio es de la generación que no se queja. Si algo se rompe, se arregla. Si hay trabajo, se hace. Y ha aplicado esa misma lógica de hierro a su sexualidad. Hace unos años escuchó o leyó en algún lado que eyacular a diario prevenía el cáncer de próstata y mantenía la virilidad aceitada. Se lo tomó como una prescripción médica, casi como tomarse la pastilla de la presión. Así que Ignacio estableció una rutina innegociable. Pero lo que Ignacio no sabe es que su cuerpo ha cambiado. No es que esté viejo en el sentido peyorativo,
es que su maquinaria bioquímica ahora funciona con otros tiempos. Y al ignorar estos tiempos, Ignacio está acelerando su propio deterioro sexual sin darse cuenta. Vamos a analizar su rutina desde que sale el sol hasta que se acuesta, para que vean dónde están los errores que quizás ustedes también estén cometiendo. Todo empieza temprano en la mañana. Ignacio se despierta a las 6:00 am. A veces tiene una erección matutina, a veces no tanto. A los 64 años, esas erecciones espontáneas ya no son tan firmes como el acero, a veces son más bien tenues. Pero él siente la obligación. Su cerebro le dice, si no aprovechas esto ahora, si no ejercitas el músculo, se va a atrofiar. Así que, independientemente de si tiene un deseo genuino y volcánico o no, Ignacio fuerza la situación, se estimula manualmente o busca a su pareja con una urgencia que no nace de la pasión, sino del miedo a perder la función, y logra eyacular. Misión cumplida, piensa él. Ya cumplí con mi cuota de salud del día. Se levanta, se baña y se va a abrir el mercadillo sintiéndose responsable y viril. Pero aquí es donde necesito que me presten atención, porque este es el primer gran error. Lo que Ignacio acaba de hacer no es limpiar la tubería. Esa es una simplificación absurda que hemos permitido que se instale en la cultura popular. A los 60 años, el tejido de la uretra, la próstata y los músculos del suelo pélvico no son elásticos infinitos. Al forzar una salida diaria, muchas veces sin una excitación completa y profunda, lo que está haciendo es crear microtraumatismos por fricción. Está irritando una zona que probablemente ya tiene cierto grado de inflamación crónica simplemente por la edad. Es como si tuvieran una pequeña herida en la rodilla y, para asegurarse de que la rodilla funciona, se rascaran la costra todos los días. Nunca sana. La irritación se vuelve constante y esa irritación local manda señales de alerta al cerebro. Pero lo más grave ocurre a nivel energético. Al eyacular a las 6:00 am forzadamente, Ignacio ha vaciado sus reservas. No hablo solo de volumen de líquido, hablo de neuroquímicos. Ha gastado dopamina, ha gastado zinc, ha gastado energía nerviosa y ahora tiene que enfrentar un día de trabajo de 12 horas en el mercadillo. A media mañana, tipo 11:00 am, Ignacio empieza a sentir algo raro. No es sueño exactamente, es una especie de falta de empuje. Está revisando facturas y le cuesta concentrarse. Se siente un poco más lento al reaccionar cuando un cliente le pide algo. Él lo atribuye a que ya no es un chamaco o a que durmió mal. Se toma un café cargado y sigue. Pero la realidad metabólica es otra. Imaginen que su cuerpo es un teléfono celular. A los 20 años, ustedes tenían un cargador de carga rápida. Podían descargar la batería al 0%, conectarla, y en 15 minutos estaban al 80% otra vez. Podían eyacular a las 8 de la mañana y a las 12 del mediodía estaban listos para otra ronda. La recuperación era casi instantánea. A los 60 años, la batería de su celular sigue funcionando, pero el cargador ha cambiado. Ahora tienen un cargador lento, de esos que necesitan estar conectados toda la noche para subir un 10%. La capacidad de carga de sus células, la velocidad a la que sus mitocondrias reponen la energía, es diferente. Cuando Ignacio fuerza esa descarga a las 6:00 am, ha puesto su batería en números rojos, y su cuerpo, que es una máquina de supervivencia perfecta, empieza a priorizar. El cuerpo dice, ok, Ignacio gastó una cantidad enorme de recursos para reproducirse, porque para el cuerpo la eyaculación es reproducción. Ahora necesito reponer eso. El organismo entra en un estado de fábrica de emergencia, desvía recursos, saca zinc de otros procesos, saca energía del cerebro, saca vitalidad de los músculos, todo para volver a llenar las vesículas seminales y reponer los espermatozoides.
Aunque Ignacio no planee tener hijos, es un gasto biológico carísimo. Esa niebla que siente Ignacio a media mañana es su cuerpo cobrándole la factura. Es el costo metabólico de una eyaculación que no estaba respaldada por una reserva de energía suficiente. Y lo peor es que esa fatiga sutil afecta su estado de ánimo. Se vuelve un poco más gruñón con los proveedores, tiene menos paciencia con su esposa cuando lo llama por teléfono. Su vitalidad general ha disminuido porque decidió gastar su presupuesto energético en una sola transacción a primera mañana. Llega la tarde, cierra el negocio un rato para comer y descansar. Digamos que son las 3:00 o 4:00 de la tarde. Aquí es donde aparece el verdadero antagonista de esta historia. No es el azúcar, no es el estrés del trabajo. Es un reloj biológico que Ignacio ignora por completo. A este reloj los médicos lo llamamos el periodo refractario. El periodo refractario es el tiempo obligatorio que el cuerpo necesita fisiológicamente para volver a ser capaz de tener una erección y un orgasmo después de haber tenido uno. Es un mecanismo de seguridad. Es el tiempo que el sistema tarda en resetearse. En un adolescente, ese periodo puede ser de minutos. En un hombre de 30 puede ser de 1 hora. Pero en un hombre de más de 55 o 60 años, como Ignacio, ese periodo refractario se extiende dramáticamente. Estamos hablando de que puede durar de 24 a 72 horas. Escuchen bien esto, hasta 72 horas, 3 días completos. Ignacio no sabe esto. Él cree que si come mariscos o si toma algún suplemento, debería estar listo cuando él quiera. Pero la biología no negocia. Si él eyaculó hoy a las 6:00 am, su cuerpo ha bajado el interruptor. Ha puesto un candado químico en la erección para protegerse y recuperarse. Sin embargo, a veces ocurre que por la tarde, quizás viendo algo en la televisión o teniendo un momento de cercanía con su esposa, Ignacio intenta tener actividad sexual nuevamente, o simplemente se siente frustrado porque nota que ahí abajo no hay respuesta, no hay vida, toca, estimula, pero la respuesta es débil, blanda, decepcionante. Aquí es donde entra el pánico. Ignacio piensa, ya no funciono, se me acabó la hombría, necesito pastillas. Empieza a buscar soluciones externas, pero no hay nada roto. Simplemente está intentando encender el coche cuando el motor todavía está caliente y el sistema de seguridad está activado. Está luchando contra su propia fisiología. El antagonista no es la impotencia, es la ignorancia sobre sus propios tiempos de recuperación. Al intentar forzar la máquina dentro de ese periodo de seguridad, Ignacio genera ansiedad y la ansiedad libera cortisol y el cortisol es el enemigo mortal de la testosterona. Así que ahora tenemos un problema doble. El cuerpo está en periodo refractario natural y encima la mente está inundada de estrés por el fallo. Es la tormenta perfecta para destruir la confianza de un hombre. Pero profundicemos más. Necesito que entiendan qué está pasando exactamente en la sangre de Ignacio y en la de ustedes durante esas horas y días posteriores a la eyaculación diaria. Volvamos a la analogía de la radio. ¿Recuerdan la interferencia? Esa estática que no deja escuchar la música. En su cuerpo, esa estática tiene un nombre químico. Se llama prolactina. La prolactina es una hormona fascinante y cruel. Inmediatamente después del orgasmo, el cerebro libera una oleada de prolactina. Su función evolutiva es calmar al hombre, inducir el sueño y, muy importante, inhibir el deseo sexual para evitar que se desgaste. La prolactina es el freno de mano. Mientras la prolactina esté alta, la dopamina, que es la hormona del deseo, de la motivación, de la búsqueda, la música de la radio, no puede actuar. Son antagonistas. Si la prolactina sube, la dopamina baja. Aquí está el detalle crítico para los mayores de 60.
Su capacidad para eliminar la prolactina de la sangre es mucho más lenta que antes. Cuando Ignacio eyacula el lunes, su prolactina sube y se queda circulando, haciendo ruido, creando estática, durante mucho tiempo, quizás hasta el miércoles. Si Ignacio vuelve a eyacular el martes, lanza otra carga de prolactina sobre la que ya existía. Nunca deja que el nivel baje a cero. Nunca deja que la estática desaparezca. Vive en un estado permanente de freno de mano puesto. El resultado, sus receptores de dopamina se adormecen. Ya no siente ese deseo voraz, esa hambre de intimidad que solía tener. Lo hace por rutina, por miedo, pero no por pasión química. Sus erecciones son funcionales en el mejor de los casos, pero nunca alcanzan esa dureza máxima, esa turgencia plena que solo ocurre cuando la dopamina está libre y la prolactina está en el suelo. Están ahogando su propia potencia en un mar de hormonas inhibitorias, simplemente porque no le dan tiempo al sistema de drenar el exceso. Es como si intentaran llenar un vaso de agua limpia, dopamina, sin haber vaciado primero el agua sucia, prolactina, que ya estaba ahí. Se desborda y todo se ensucia. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Qué debería hacer Ignacio? ¿Qué deberían hacer ustedes? Aquí es donde les presento a su aliado más poderoso. Un aliado que no se compra en farmacias, que no viene en cápsulas y que es totalmente gratis. Este aliado se llama la estrategia de reserva, o para ser más técnicos, el ahorro de zinc y la potencia acumulada. El semen es el fluido biológico más caro de producir para el cuerpo masculino. Contiene una concentración altísima de zinc. El zinc es el mineral maestro de la testosterona. Sin zinc suficiente no hay testosterona de calidad. A los 60 años, la absorción de zinc en el intestino disminuye. Ya no absorben tan bien los nutrientes de la comida. Cada vez que Ignacio eyacula, pierde entre 1 y 3 miligramos de zinc biodisponible. Parece poco, pero si lo hace a diario y su dieta no es perfecta, y créanme, la dieta promedio mexicana alta en harinas no ayuda, él está vaciando sus almacenes más rápido de lo que puede reponerlos. Está en déficit nutricional constante. La estrategia que cambia el juego es el descanso consciente. Si Ignacio, en lugar de obedecer a su miedo y eyacular el martes por la mañana, decide esperar, si decide que va a dejar que su cuerpo descanse, algo mágico ocurre. El martes no pasa nada, pero el miércoles los niveles de zinc empiezan a saturarse en sus tejidos. La prolactina finalmente baja y desaparece del sistema. La testosterona libre empieza a subir porque ya no se está gastando en fabricar fluido nuevo a marchas forzadas. Y entonces, quizás el jueves o el viernes, ocurre el fenómeno de la potencia acumulada. Ignacio se despierta y nota una diferencia. La erección matutina no es esa cosa tibia de todos los días. Es firme, es sólida. Siente una energía diferente, una claridad mental, un deseo real de buscar a su esposa, no por obligación, sino por ganas. Al espaciar las eyaculaciones, al respetar ese ciclo de 3 o 4 días, Ignacio le ha permitido a su radio sintonizar la estación correctamente. La música suena clara, la señal es fuerte, ha transformado una rutina de descargas débiles diarias en eventos de alta potencia espaciados. Ha ganado calidad sacrificando una cantidad que, seamos honestos, no le estaba aportando nada más que cansancio. Pero la historia de Ignacio no termina ahí, porque llega la noche, y la noche es tramposa para el hombre de 60 años. Ignacio cierra el mercadillo, cena, probablemente algo con pan, un error del que hablaremos otro día, y se sienta a ver la tele. Y de repente siente una presión en la zona pélvica, una sensación de plenitud, de molestia sutil. Su cerebro interpreta: tengo ganas, estoy excitado. Y aquí viene el segundo error garrafal, la trampa nocturna.
La gran mayoría de los hombres a esta edad tienen algún grado de crecimiento prostático, hiperplasia benigna de próstata. Es normal, es parte del envejecimiento. La próstata agrandada presiona la uretra y la vejiga. Esa presión física, esa congestión de sangre en la pelvis, por haber estado sentado todo el día o por inflamación, se confunde muy fácilmente con excitación sexual. Ignacio no está caliente, Ignacio está inflamado. Pero como no distingue la diferencia, va al baño y se masturba nuevamente o intenta tener relaciones, pensando que así aliviará la presión. Piensa que al vaciar la molestia se irá, y sí, momentáneamente la liberación de endorfinas tapa el dolor, pero mecánicamente la eyaculación implica contracciones espasmódicas violentas de la próstata y del suelo pélvico. Si esa próstata ya estaba inflamada e irritada, esas contracciones son como golpear un moretón. El resultado es que al día siguiente la inflamación será peor, la presión será mayor y él sentirá de nuevo la necesidad de aliviarlo, creando un círculo vicioso de inflamación, falsa excitación, eyaculación forzada, más inflamación. Es una rueda de hámster que destroza la salud pélvica. Están convirtiendo una condición manejable en un problema crónico por no saber interpretar las señales de su propio cuerpo. Están respondiendo a un grito de auxilio de su próstata con más castigo. Sé que esto que les digo puede sonar duro. Sé que va en contra de lo que quizás leyeron en revistas o escucharon de amigos en la cantina, pero mi responsabilidad como médica no es caerles bien ni validar sus mitos. Mi responsabilidad es que lleguen a los 70 y 80 años enteros, funcionales y autónomos. Entonces, ¿cuándo deben preocuparse de verdad? ¿Cuándo deben decir, esto ya no es normal y buscar ayuda profesional inmediata? Hay señales que su cuerpo les envía cuando ya no puede más con el ritmo que le imponen. No las ignoren. Primero, el goteo excesivo postacto. Si después de eyacular notan que la orina sale con mucha dificultad o que se quedan goteando durante mucho tiempo y manchan la ropa interior mucho más de lo habitual, eso no es vejez. Eso es una próstata que está gritando ¡basta! La inflamación está cerrando el paso. Es una obstrucción mecánica causada por el abuso de la función. Segundo, dolor en el perineo. Esa zona entre los testículos y el ano. Si sienten un dolor sordo, como si estuvieran sentados sobre una pelota de golf o una pesadez caliente horas después de eyacular, eso es señal de congestión pélvica severa o prostatitis. Es tejido inflamado por esfuerzo repetitivo. Tercero, hematospermia. Si ven cualquier rastro de sangre en el semen, puede ser roja, rosada o incluso de color marrón oxidado. A veces es solo un vaso sanguíneo que se rompió por el esfuerzo y puede ser benigno, pero si eyaculan a diario, nunca le dan tiempo a ese vaso para sanar. Vuelven a abrir la herida una y otra vez. Si ven sangre, es una orden directa de su cuerpo para detenerse y visitar al urólogo inmediatamente. Y cuarto, y quizás la más sutil pero importante, la niebla mental severa. Si al día siguiente de su rutina diaria se sienten agotados, sin motivación, de mal humor, incapaces de concentrarse, si sienten que la vida pesa, eso indica que el costo hormonal de su eyaculación fue mayor que su capacidad de recuperación. Su cuerpo les está diciendo que están en bancarrota energética. Escuchen bien, la potencia no se demuestra por la frecuencia de las descargas, se demuestra por la vitalidad, por la calidad de la erección cuando ocurre, por la claridad mental y por la salud general. Dejen de mover el dial de la radio a lo loco. Dejen de buscar la señal entre el ruido estático forzando la máquina. Si dejan de tocar la perilla por unos días, si permiten que los componentes se enfríen y se recalibren, la señal va a volver. La música va a sonar clara. Su cuerpo sabe lo que hace, pero necesita que ustedes dejen de estorbar
con hábitos que ya no les sirven. Tomen el control. No dejen que una rutina ciega les robe la vitalidad que les queda. Su futuro depende de las decisiones que tomen hoy, no de las costumbres que arrastran del pasado. Soy la doctora Claudia Jiménez. Si esta información les hizo clic, si se vieron reflejados en la historia de Ignacio, suscríbanse al canal. Aquí no damos consejos suaves, damos estrategias para sobrevivir y prosperar. Nos vemos en el próximo video.